Y al mediodía de ayer, usted lo vio en directo aquí en las pantallas de CNN Chile, la ministra mejor evaluada del gobierno asumió como titular de Educación. Carolina Schmidt se convirtió en la cuarta ministra en ocupar esta cartera y realizó su primera intervención donde hizo un llamado al diálogo con todos los sectores. Claro, sectores, aseguró que es el Parlamento donde se debe buscar los acuerdos para mejorar justamente los problemas educacionales en el país. Queremos conversar sobre este tema. Nos encontramos con el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, senador? Hola, Germán. Hola, Paola. Hola, buenos días. Qué gusto saludarlo. ¿Qué le ha parecido el nombramiento de la ministra Schmidt en esta cartera? Un estupendo nombramiento. Creo que Carolina Schmidt es una mujer que ha demostrado en el servicio público, en el CERNAM, un éxito producto precisamente de combinar su conocimiento, su capacidad de sacar adelante iniciativas, como también de dialogar y generar acuerdos, que es lo importante. Fue el caso del postnatal, es lo mismo que ha hecho en toda la ley de la lucha contra el femicidio, que es un crimen horroroso, en la tuición compartida. Es una gran ministra que espero no le empiecen a poner palitos en el camino desde el comienzo y le permitan sacar adelante iniciativas de ley que son súper importantes. Usted dice el diálogo, que ella es muy capaz de lograr diálogos, llegar a acuerdos. Eso se contrapone por completo con un clima de guerra, que es lo que marcó al pocos minutos de salir de la sala del Senado el presidente de su partido. ¿Usted dónde se encuentra, en la lógica de los acuerdos o en la lógica de la guerra? Yo me encuentro de los que tienen una sensación de amargura muy grande, porque yo del año 90 en el Senado no había visto nunca un acto de mayor injusticia que el cometido contra el ministro Harald Beyer, porque si hubo un ministro que fiscalizó el que en nuestro país no existiera lucro ilegal, que es aquel que se produce en muchas universidades, pidió toda la información habida y por haber, cerró la Universidad del Mar, o sea, hizo lo que no se hizo en 20 años, y finalmente lo terminan echando, lo que hicieron de una injusticia tremenda, casi para contarlo de cuándo un servidor público puede ser injusta y abusivamente sancionado y infringiendo la ley. Es un capítulo, te quiero decir con toda franqueza, que yo por lo menos lo voy a tener en cuenta siempre, porque creo que las injusticias no se pueden dejar pasar. Pero nosotros somos... en términos de rencor, de cobrárselo eventualmente no. En política uno tiene que pensar los intereses de la gente y particularmente en el tema de la educación. Más que los jóvenes que andan protestando, yo pienso en los cientos de miles de niños que no protestan y que de verdad necesitan una buena educación porque es un instrumento de movilidad social enorme. Los que tuvimos oportunidad de estar en buenos colegios sabemos cuánta es la diferencia entre un niñito que tiene una mala educación, yo lo veo, soy senador de la Araucanía, y me doy cuenta de la enorme diferencia de un niño que tiene una buena educación desde prekinder hasta la educación superior, a aquel que no la tuvo. Entonces el objetivo de la ministra, y todos deberían colaborar, es sacar dos proyectos que la gente los tiene que entender que son súper emblemáticos. Uno, el de la Superintendencia de Educación. Este es un proyecto enormemente importante porque le otorga precisamente facultades a las autoridades de la superintendencia, que son elegidas autónomamente, para que pueda fiscalizar cómo funcionan las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Es decir, ¿hacen publicidad engañosa o no? Muchas de ellas lo hacen. En segundo lugar, las sociedades relacionadas que tienen están sacando plata indebidamente de la universidad en circunstancias que la ley establece expresamente que las universidades no pueden tener fines de lucro. ¿Están realmente preocupados de generar infraestructura y medios para que los niños estudien bien? Y paralelamente a esa medida, un segundo, Germán, te pido nomás, está la agencia acreditadora de la calidad de la educación, que es fundamental, porque aquí todo el mundo habla del lucro y nadie habla de la calidad. Y resulta que esa institución, que el gobierno del presidente Piñera la ha presentado, igual que el anterior, el primer gobierno en Chile, lo que busca precisamente es elevar los estándares de calidad de la educación para que ciertas carreras y universidades que son bastante malas se eliminen y se vayan, y queden solo aquellas que cumplan estándares de calidad que permita a los niños recibir buena educación. Se nombró a la ministra y da la sensación que aquí llegó como la salvadora de toda esta situación, pensando en lo siguiente, en que la traba parece que para llegar a acuerdos, para poder llegar a conversaciones, para poder avanzar en cada uno de estos proyectos, era el ministro Bayer. Será el ministro Bayer y ahora todo se apunta a que la misma ministra lo dijo, aquí hay que llegar a acuerdos. Pero existe el clima para poder llegar a acuerdos cuando, le decía Paola, ese tipo de declaraciones, por ejemplo, como el presidente de Renovación Nacional, u otras que hemos escuchado de distintos sectores, da la sensación que en 10 meses la pista se le viene muy difícil a la nueva ministra en este caso. Sí, yo te contesto lo siguiente. Creo que ya sería el colmo lo injusto decir que el obstáculo, y yo entiendo que tú no lo dices porque lo creas, sino que lo dices por constatar un hecho, tienes razón en eso,
que sea el ministro Beyer. Yo creo que fue el mejor ministro de Educación que ha tenido Chile probablemente en décadas. Y lo reconocieron 7 exministros de la Concertación. No pero lo sacaron porque supuestamente era el gran obstáculo. No, lo echaron indebidamente y abusivamente. Sí. Eso hicieron. Y lo dejaron sin hacer clases en la universidad siquiera por 5 años. Yo creo que hay una cuestión bien de fondo en tu pregunta. Si lo que nosotros vamos a discutir es si el 10% de los chilenos más ricos tiene que tener la universidad gratis, yo por lo menos no estoy dispuesto al minuto. Porque no estoy dispuesto que el 10% de los chilenos más ricos, entre ellos lo dijo los parlamentarios, estudien gratis en la universidad, mientras yo en mi región de la Araucanía tengo más de 300.000 personas que viven en la pobreza, entre ellas muchas comunidades mapuches. Entonces cuando a mí me dicen es que los impuestos están destinados a que ese 10% estudie gratis, súbele los impuestos, yo le digo si el impuesto no es para pagar la educación de esos niños, el impuesto es para usarlo en programas que vayan a ayudar a mucha gente que vive en la pobreza y gente de clase media que en Chile muy pocas veces le toca ayuda. Entonces, si vamos a tener un debate en esta materia demagógico, en el que lo que vamos a pretender es decir, universidad gratis para todo, no importa la calidad, y solo universidades públicas, entonces las posibilidades de acuerdo son bien bajas. Si nosotros vamos a tener un acuerdo en el que digamos muy bien, ya tenemos el 60% de los estudiantes con becas, pero mejoremos la cobertura de la beca, porque la beca no es real, no le cubre el 100%, entonces no digamos que tenemos a los alumnos todos con beca, porque la beca te cubre el 60-70% del costo de tu carrera, entonces elevemos que en vez del 70% la beca sea el 100% verdad. Que el crédito, apuremos el proyecto de ley que está parado en el Senado hace un año, donde hay mayoría de la Concertación, que establece la posibilidad de que efectivamente todos los alumnos, menos el 10% más rico, pueda recibir un crédito en la universidad, y con ese crédito, con solo un 2% de interés, en los gobiernos de la Concertación era un 7% de interés, dado por los bancos. El gobierno del presidente Piñera saca a los bancos y deja exclusivamente al Estado. Y además ningún alumno pagaría más, fíjate bien, del 10% de lo que gane de su sueldo. Por ejemplo, si un alumno se titula y gana 500.000 pesos al iniciar su carrera, nunca paga más de 50.000. Y solo con un plazo de 180 meses, con lo cual el Estado también le condona una parte. Si tú quieres avanzar en buscar consensos, acuerdos, perfecto. Si quieres establecer todo tipo de regulaciones para que las universidades no haya lucro, perfecto, porque el lucro está prohibido. O sea, esa cuestión hay que entenderla. O sea, la ley señala que las universidades no pueden tener fines de lucro. Por lo tanto, aquel que tiene una universidad y regularmente saca plata para enriquecerse, por sí o mediante la triquiñuela. Y si tiene plata pública, yo tengo una posición más categórica, él comete delito. Bueno, pero al único ministro que le envió a 172 universidades peticiones de información para lograr obtener lo que nunca se hizo en el pasado, no sé por qué, habría que preguntarlo, es el que lo echan. Entonces yo te digo, si hay ánimo de avanzar en esa orientación, si hay ánimo de fortalecer la educación pública, fantástico. O sea, si el propósito es tener liceos municipales de mucho mejor calidad, muy bien, pero también con justicia, que el incentivo te he puesto para aquellos que son buenos profesores y no para los que son malos profesores, que también exista un cuidado de las plazas públicas, porque en Chile gastemos, pero nadie se preocupa de repente que las plazas se gasten bien. Senador, pero más allá del cumplimiento de la ley, usted lo dice, el lucro es ilegal, más allá del cumplimiento de la ley expresa, ¿usted en su fuero interno es contrario al lucro? ¿Le parece que no se hace justicia cuando alguien lucra o tiene que ver solamente con el cumplimiento de la ley? Yo te lo hago porque yo diferencio. Por ejemplo, muy buena tu pregunta. Yo creo que en las universidades la norma que establece que no debe haber lucro está bien. Pero también soy partidario de la legítima ganancia como existe en los colegios particulares subvencionados. Y te voy a explicar por qué. Porque en Chile hay exactamente 4.000 colegios particulares subvencionados con fines de lucro. De esos 4.500 donde estudia 1.300.000 alumnos, ¿sabes tú quiénes son los dueños? En el 84% son profesores que tuvieron la valentía y el coraje de irse a una zona habitualmente en donde no había colegio, y en vez de quedarse empleados en un colegio municipal, se juntaron 2 profesores, fueron y en promedio no tienen más de 300 alumnos. O sea, a esos profesores que tengan la legítima ganancia, y estamos hablando de ganancias ridículas, porque nadie puede creer que se hace rico con la subvención escolar. Entonces a mí me dicen... Es cierto, senador, que no importa tanto cuán rico se hace, sino el uso que hace de esas platas públicas. Es que para eso el gobierno creó la Agencia Acreditadora de Calidad de la Educación Escolar. Entonces el problema es muy simple. Cuando tú tienes en la educación escolar
en Galvarino, en Coyipú y en Ercilla, por nombrarte comunas mías, y tienes un liceo particular subvencionado donde 2 profesores, no ricos, sino profesores, nadie cree que los profesores en Chile son multimillonarios, 2 profesores dicen vamos a hacer un emprendimiento, saquemos nuestro proyecto educacional, endeudémonos, hagamos un bonito colegio, pongamos el empeño, y tienen una justa retribución. Eso a mí me parece que nadie lo puede condenar. Ahora, si tú tienes un colegio que finalmente lo que hace es enriquecerse a costa de entregar mala educación y no dar calidad en infraestructura, entonces eso es por ningún motivo. Pero ahí es donde está el punto medio. ¿Pero por qué las universidades no? Usted dijo que está de acuerdo, Porque y en el colegio sí. ¿Cuál es la diferencia yo creo que hoy de día, principio? te lo voy a decir lo siguiente, yo creo que hoy día, la ley establece que las universidades no pueden serlo hoy día. Sí, sí. Entonces uno en la política aprendía a ser realista. Entonces suponer que hoy día en las universidades, que además la universidad tiene una enorme deuda alguna, o sea, un porcentaje, porque también aquí pareciera que hemos transformado en un demonio a la universidad, y hay una universidad espectacular en Chile. Pero hay algunas que son desastrosas, sí, y pero por eso que en la vía el equilibrio es fundamental. Aquellos que dicen que todas las universidades son excelentes, mienten, y los que dicen que todas son malas, mienten, pero como se usa mucho eslogan, siempre se va de un extremo al otro. Efectivamente en Chile ha existido un abuso de algunas universidades, y no menores, en que en vez de entregar educación de buena calidad, se acreditaron a través de métodos de corrupción, permitidos en los gobiernos anteriores, porque esto no ocurrió en el gobierno de Piñera, gobiernos anteriores, y resulta que esos sistemas de corrupción llevaron a acreditar a universidades o carreras que no merecían esa acreditación. En segundo lugar, con un engaño evidente, había carreras que se acreditaban por 2 años, o sea, el alumno entraba en primer año, iba en tercer año de universidad y se le quitaba la acreditación, o sea, el sistema fue una vergüenza, un abuso gigantesco. Y ese sistema es el que, si a mí me dicen generemos un acuerdo, el gobierno tiene un proyecto de ley en el Senado esperando que se despache, que establece mecanismos rigurosos de acreditación que debiera ser obligación para todas las universidades. Yo no creo que en Chile deberían haber universidades que no se acrediten. Se dice no, es que es libertad. No, mi amigo, la libertad tiene su límite. Si usted quiere tener una universidad, entregue universidades de buen nivel. No puede ser porque el alumno tiene menos recursos, usted le va a pasar a una universidad rasca. No, las universidades tienen que funcionar bien. Por lo tanto, esos 2 motores, superintendencia, consejo o agencia acreditadora de la calidad de la educación, son 2 motores clave para que las universidades puedan funcionar bien. Pero, senador, los mismos estudiantes han señalado que para ver el actuar de la ministra debe retirar ahora ya los proyectos del Congreso para sentarse a conversar. Con ese tipo de presión, donde se ha puesto una ministra que se dice que podría ser la articuladora de todo esto, ¿la articulación pasa por ella o pasa por otros organismos, entes, instituciones o como se les quiera llamar? Porque al parecer las presiones vienen de varias partes. Por supuesto, lo que pasa es que una persona sola no es imposible que tenga resultados. Si esto es un equipo, es voluntad política. Si mira, los mismos que hacen demagogia de este tema, el día de mañana pueden ser gobierno. Entonces yo noto que se ha degradado la política, porque hoy día, con tal de favorecer a los movimientos estudiantiles, están dispuestos a decirle a todos que sí. Y el líder político, los Eduardo Frei Montalva, estoy hablando de los Patricio Elwin, estoy pensando en los líderes políticos, incluso no de mi sector, de la Concertación, y si te nombro a alguien de mi sector, a los Jorge Alessandri, son gente que el liderazgo lo llevaron adelante contra viento y marea porque tenían convicciones. Entonces yo noto que aquí hay un sector de parlamentarios de la Concertación que baila al ritmo de la zamba que le ponen los estudiantes en la calle, y lo que es peor, creen que los estudiantes les tienen buena y los estudiantes los desprecian, porque cuando fueron gobierno no fueron capaces de hacer nada. Entonces, yo lo que te quiero decir es que el acuerdo se puede construir sobre bases realistas, sobre bases razonables. Y aquí los candidatos presidenciales tienen mucho que decir, pues, porque hasta ahora, mucho eslogan. Universidad gratuita para todos. La expresidenta Bachelet dijo, primero dijo no, cosa que yo le encontré toda la razón, pero le apretaron las clavijas y dijo al tiro que se cambió de posición. Porque dijo, ¿cómo va a ser gratis la universidad para el 10% de la gente más rica? Dijo, a mí me parece que eso es regresivo. Toda la razón tenía, que es lo que está haciendo el presidente Piñera. Entonces uno puede mejorar, o sea, uno tiene que tener un sentido de responsabilidad frente al país y no dejarse llevar porque esté de acuerdo o no de acuerdo un estudiante con lo que se piensa o no se piensa. Uno, por supuesto, tiene que escuchar, dialogar, ponerse en el papel del otro también. Ponerse en el papel del otro, ponerse en el papel del estudiante que tiene que pagar o tenía que pagar un 7% de interés a un banco por estudiar y que finalmente el crédito le terminaba saliendo más caro de lo que él iba a ganar en su universidad, lo que es un estudiante que entra en una carrera que entrega pésima educación y que finalmente no le sirve para nada. Entonces uno tiene que mejorar esas cosas con voluntad, ánimo de mejorar, de llegar a acuerdos, de sacar adelante esto, tiene que existir, si ese es nuestro deber, si el único, mira, si
esta generación de políticos no entiende que tiene que dejar legado. La generación que tuvimos en los años 90 dejamos un gran legado, la transición pacífica de la dictadura a la democracia, del gobierno militar al régimen democrático de Patricio Elwin. Y logramos sacar adelante, cuando nadie creía que Chile era capaz de sacar adelante una transición a la democracia y se veía un país confrontado, ahí estuvo la democracia en los acuerdos, ahí estuvo 3 leyes muy complicadas que logramos sacar adelante para lograr que Chile despegara. Ahí hay un legado de país, bueno o malo, pero somos un ejemplo en el mundo sobre eso. El gran legado que esta generación puede hacer no es andar echando ministros, por eso nos van a acusar, no nos van a recordar. Los van a recordar por haber sido capaz de generar un acuerdo que permita mejorar el acceso a la universidad, que es muy importante, significa que todos puedan acceder, el financiamiento a la universidad, que lo puedan pagar, o si no sea gratuita, que debiera ser por un porcentaje muy alto, 60-70% de los chilenos debería pagar la universidad por su condición social y el resto tener un crédito y el 10% más rico se la tendrá que arreglar, y finalmente calidad. Esos son los 3 ejes. Y en esos ejes uno tiene que luchar, tiene 1000 cosas para llegar a acuerdo. Yo te doy un ejemplo. Fíjate que pasa una cosa tan estúpida en Chile, que un niño que estudia hoy día en un colegio fiscal en regiones, se saca un 7, termina su universidad, pero en su colegio le entregan un diploma a los papás, le hacen una fiesta, todo, da la PSU y se saca 400 puntos. ¿Qué culpa tiene ese niño si él fue mejor alumno de su curso? Entonces, cuando a mí me dicen, reestudiemos si la PSU es el factor para que un niño ingrese, o son las notas del colegio, ¿qué culpa tiene ese niño? Entonces, te das cuenta que tienes un campo enorme para llegar a acuerdos. Pero para eso tienes que tener la valentía y el liderazgo político de querer hacerlo claramente. Y eso es una decisión que no depende de nosotros, depende de la concertación. Depende de todos, probablemente el país lo requiere, y algo me dice que vamos a seguir hablando de educación durante los próximos meses y quizás años. Muchas gracias, senador, por acompañarnos. Gracias, que les vaya súper bien. Igualmente. Muchas gracias.